Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes este día en esta sesión clínica gratuita que se transmite mediante Facebook Live del Colegio Nacional de Peritos en Enfermería de México, filial Coyoacán. Bueno, pues el objetivo del colegio es fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas del profesional de enfermería. Por lo tanto, hoy tenemos una sesión clínica muy interesante. El nombre de la sesión es Intervenciones de Enfermería en la Neuroprotección. Me gustaría darles primero un dato importante sobre esta sesión. Dice así, el término de la neuroprotección hace la referencia al efecto de cualquier sustancia o molécula química o biológica con efectos protectores en el sistema nervioso que previenen, mitigan o retrasan los procesos neurodegenerativos propios de enfermedades como el Alzheimer o lesiones cerebrales. Muy bien, pues con este dato curioso le damos la bienvenida a esta sesión clínica al licenciado Eduardo David Olivares Albor. Me gustaría presentarlo con ustedes. El licenciado David es enfermero especialista del adulto en estado crítico. Actualmente trabaja en el Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero de Chimalhuacán como supervisor en el turno vespertino. Licenciado Eduardo, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy buenas tardes, pues aquí ya todo listo. Afortunadamente ya pudimos solventar el problemita técnico que tuvimos y pues ya listo para comenzar con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Claro que sí, licenciado. Bueno, pues yo estaré por aquí viendo todos los comentarios que nos llegan. Ya vi que hay muchísimos. Un saludo para todas las personas que nos están visualizando. Muchas personas nos ven de bueno, distintos estados de la República e incluso tenemos algunos comentarios de otros países, pero bueno, les daremos lectura durante la sesión o ya sea al finalizar. Por el momento, licenciado, pues le cedo la palabra para que pueda empezar con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Lick. Y bueno, pues nuevamente gracias por la invitación, por la oportunidad. Nos encontramos una vez más aquí a través de este foro. Agradezco al colegio la apertura y pues el interés por presentar temas pues bastante relevantes, importantes para nuestro quehacer profesional dentro del área de enfermería. Y pues bueno, como ya hicieron bien a presentarme, pues como saben, algunos de ustedes ya que nos han acompañado en algunas otras sesiones con anterioridad, pues yo soy enfermero especialista de adulto en estado crítico. Entonces, el día de hoy que vamos a hablar acerca de medidas de neuroprotección, justamente vamos a enfocarlo, o bueno, mi enfoque es relacionado al paciente que se va a encontrar en un estado crítico y que básicamente se relaciona de forma directa con estas problemáticas que se pueden llegar a presentar a nivel cerebral por consecuencia de múltiples patologías que pueden ser tanto traumáticas, pueden ser hemorrágicas, pueden ser isquémicas, todas las básicamente afectaciones que pueden lesionar a todo lo que es el encéfalo. Y bueno, para hablar acerca de lo que son las medidas de neuroprotección, realmente es un tema que se ha acuñado o tiene una definición que es relativamente reciente. Sin embargo, ya con mucho tiempo de anterioridad, ya se había trabajado con ciertas medidas para tratar de mitigar o limitar justamente esta problemática. Y bueno, para poder hablar acerca de lo que son las medidas de neuroprotección, es importante que, número uno, nosotros recordemos cuál es la importancia o la relevancia que tiene el cerebro dentro de todo lo que son los sistemas, ¿no? Tenemos que entender que el cerebro, en algún momento yo les platicaba, se pelean los cardios y los neuros, ¿no? Por decir quién es el órgano más importante. Sin embargo, pues bien sabemos que puede haber un sistema nervioso central, un periférico, un vegetativo, un autónomo, un simpático, parasimpático, y bueno, la subdivisión y así como básicamente la ramificación de ese sistema nervioso. Ahora, tenemos que entender que el encéfalo es el encargado de controlar, direccionar, el que capta la señal y la comunicación del medio ambiente externo
con el medio ambiente interno, y justamente cualquier problemática, cualquier alteración o lesión, así como daño directo al encéfalo, pues va a generar una problemática bastante amplia, bastante grande, número uno. Número dos, tenemos que entender cómo funciona el cerebro en relación a lo que consume el cerebro, ¿sale? ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de medidas de neuroprotección vamos a hablar acerca de tasas de metabolismo cerebral. Cuando hablamos de tasas de metabolismo cerebral tenemos que hablar acerca de lo que es el flujo sanguíneo, tenemos que hablar de presión de perfusión cerebral, tenemos que hablar de aporte de oxígenos por minuto, tenemos que hablar de niveles de glucosa, tenemos que hablar de gasto cardíaco, y básicamente esto no lo relacionamos directamente como en cualquier otro órgano. En este caso, el cerebro es un órgano que relativamente pesa muy poco si lo comparamos con el porcentaje corporal total, pero tiene una tasa metabólica tan alta, pero tan alta, que consume una gran cantidad de todo lo que es el gasto cardíaco, flujo sanguíneo, y entonces esto presupone ya un reto en sí mismo cuando tenemos múltiples patologías, no solamente las traumáticas que afectan directamente al cerebro, sino inclusive choques hipovolémicos, neumonías, paradas cardiorrespiratorias, es decir, también patologías que afectan sistemas alternos al cerebro pueden generar problemáticas directamente en este encéfalo. Y bueno, dentro de esto también tenemos que entender cuál es el papel que juega el potencial de acción transmembrana a nivel neuronal. Tenemos que hablar acerca también de la importancia y la relevancia que tienen los electrolitos, específicamente el calcio, en esta variabilidad del potencial de acción transmembrana. El potencial de acción transmembrana, pues no es un tema que nos resulte ajeno, ¿no? Hemos escuchado más hablar acerca del potencial de acción transmembrana cuando hablamos de la célula miocárdica. Sin embargo, todas las células tienen un potencial de acción transmembrana. En este caso, el cerebrito finalmente va a trabajar con lo que es cloro, calcio, y utilizamos en este caso el magnesio como un estabilizador justamente de esta membrana para evitar que se desarrolle una complicación. Y entonces todo este tipo de situaciones, cuando las vamos entendiendo, las vamos interrelacionando, nos van a poder dar medidas de neuroprotección. Ahora, las medidas de neuroprotección tenemos que aprender o tenemos que discernir en cada una de ellas, que las podemos subdividir o clasificar en medidas quirúrgicas y no quirúrgicas, ¿vale? ¿Por qué? Todos nosotros en algún momento, a lo mejor ya quienes tienen la experiencia en el ámbito clínico, saben que cuando un paciente tiene algún tipo de traumatismo craneoencefálico, cuando tiene una hemorragia intracraneal a diferentes niveles, puede ser subaracnoidea, epidural, subdural, intraparenquimatosa, en múltiples situaciones, ¿no? En múltiples regiones, o cuando se desarrollan hidrocefalias, normalmente se decide hacer un tratamiento quirúrgico, que puede ser una craneotomía o una craniectomía, ¿no? Esto con la finalidad de comprimir al cráneo y que el compliance de esta bóveda craneal incremente para que el cerebro tenga esa capacidad de distensibilidad por consecuencia del proceso inflamatorio y del edema cerebral que se genera, no haya un desplazamiento de una línea media y que esto nos pueda generar otro tipo de complicaciones, como puede ser algún tipo de hernia cerebral o cerebelosa, y que finalmente termine falleciendo nuestro paciente. Dentro de todo este tipo de situaciones, pues evidentemente tendríamos que hablar acerca de las patologías que afectan directamente al encéfalo, y bueno, es un mundo también hablar de cada uno de ellos relacionados a aspectos epidemiológicos, factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para comenzar ahora sí de lleno con este tema, pues es importante que nosotros de entrada hablemos acerca de lo que son las generalidades de lo que es la bóveda craneal, el encéfalo en sí mismo y otras estructuras anexas que cobran mucha relevancia respecto a esto. Y bueno, tenemos básicamente que el cerebro, pues es el órgano que se encuentra encapsulado, se encuentra dentro de una cripta importante que es básicamente el cráneo, ¿no? El cráneo tiene básicamente por la parte exterior diferentes capas, en este caso o fascias, donde tenemos básicamente el cráneo, el periósteo, tenemos músculo, el cuero cabelludo,
y el cabello. En la parte interna, pues básicamente después de lo que es el hueso, tenemos 3 membranas que se llaman meninges. Estas meninges, pues es la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Cada una de ellas cumple con funciones muy, muy específicas. La dura madre es la meninge más gruesa, la que le da mayor protección relacionada a traumatismos como cuando hay procesos de aceleración y desaceleración o procesos contusos. La aracnoides es la que se encarga del metabolismo y de la regulación del líquido cefalorraquídeo a través del drenaje del seno venoso, así como también del desecho de sustancias de metabolismo cerebral y el aporte de glucosa también en ciertos momentos. Y la pía madre, pues es la meninge que se encuentra mayormente relacionada directamente a las circunvoluciones del cerebro, a los surcos de los cerebros y en cada una de estas estructuras que vamos a tener, ¿no? También sabemos que el cerebrito pues tiene 2 hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Está dividido a través de ciertos lóbulos. Tenemos lóbulos frontales, temporales, parietales, tenemos básicamente un cerebelo y dentro de ellos existe un cuerpo, el cuerpo calloso básicamente, que es el puente que permite la conexión de los 2 hemisferios, ¿no? También sabemos que de estas estructuras surgen o nacen unos nerviecitos bastante importantes que básicamente son los nervios cerebrales o los pares craneales, como algunos de nosotros los conocemos, y que tienen funciones bien específicas y que cuando nosotros hablamos de un paciente neurológico son los nervios que más rápido nosotros podemos hacer evaluaciones para determinar cuál puede ser alguna de las situaciones o cuál es el territorio cerebral que se encuentra comprometido respecto a esto. Pero no tampoco podemos perder de vista básicamente dentro de todas esas estructuras que tenemos algunas otras glándulas como el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis y la hipófisis en el adeno y el aneuro, ¿no? Entonces, tenemos también el bulbo y tenemos el tallo cerebral. Entonces, todas esas estructuras están sujetas a interrelaciones y vamos a hablar más adelante también de lo que es la doctrina Monroe-Kelly, que si alguno de ustedes todavía no la recuerda o quienes la recuerdan, sabemos que nos habla acerca de un contenido y un continente. En este vamos a tener que hablar forzosamente de las interrelaciones que guardan una con otra con base en la capacidad que tiene uno de estos elementos de reducir para que los otros 2 puedan incrementar su masa o su volumen y pues bueno, se mantenga una homeostasis. Ahora bien, dentro de estas generalidades, pues también vamos a hablar acerca de que básicamente es una masa nerviosa que está contenida dentro del cráneo, ¿sale? Denominado parénquima y tiene 4 estructuras vitales, lo que es el cerebro, el cerebelo, el tallo, ¿sale? Y los pares craneales, porque esas son las estructuras básicas que nos van a permitir a nosotros hacer una evaluación de nuestro paciente. Ahora, dentro también de estas generalidades es importante que nosotros sepamos justamente como se ve aquí en la imagen, ¿no? Que es todo un conjunto de tejido neuronal que básicamente tiene ciertas características en relación a partes anatómicas y situaciones relevantes clínicas. El peso aproximado del encéfalo es de unos 1.200 a unos 1.300 gramos, ¿no? Aproximadamente en las mujeres, en el hombre ligeramente puede llegar a pesar hasta 1,5 kilos. Es un poco más pequeño el cerebro de las mujeres, sin embargo, funciona mejor, ¿no? Es como los procesadores de hoy en día, es un poquito más compacto y son más rápidos y más veloces, lo cual representa pues alrededor solamente el 2% del peso corporal total de un adulto. ¿Qué significa esto? Es un órgano relativamente, pues bastante ligero, sin embargo, es un órgano que tiene un apetito básicamente voraz, ¿no? Consume cerca del 20% de todo lo que es el gasto cardíaco total, tiene o necesita un flujo sanguíneo cerebral de 40 a 50 mililitros por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto. Si nosotros hacemos más o menos, pues estamos hablando de que básicamente tiene que estar circulando mucha cantidad, pero mucha cantidad de sangre por este cerebrito. Entonces, necesita alrededor hasta de unos 700 mililitros por minuto. El consumo de oxígeno, es decir, el oxígeno ya en un estado líquido, es de 3 a 5 mililitros por minuto por cada 100 gramos de masa encefálica.
¿Qué representa esto? Pues un gran trabajo tanto para el corazón como para los pulmones para poder mantener estas demandas metabólicas. El consumo de glucosa, es decir, la cantidad de energía o de sustrato energético que va a consumir es de 5 a 6 miligramos por minuto por cada 100 gramos de masa encefálica. De aquí, si nosotros ya empezamos a hacer una analogía, vamos a ver que por esa situación y por estas razones, cuando tenemos una parada cardiorrespiratoria, cuando tenemos traumatismos craneoencefálicos, cuando tenemos eventos vasculares cerebrales, pues básicamente el cerebro de forma rápida presenta problemas, ¿sale? De forma rápida comienza a manifestarse que le está haciendo falta algo y si nosotros no mantenemos o no mejoramos de forma rápida esta situación, pues básicamente todo el tejido neuronal empieza a tener un daño importante a nivel celular y de forma posterior a nivel estructural. Es decir, tenemos que recordar que básicamente una célula puede cruzar con un proceso de anoxia, después de isquemia, y se va a lesionar. Pero si yo esa lesión la mantengo durante mucho tiempo o el tiempo suficiente sin que haya nuevamente reperfusión, yo llego al proceso de la necrosis. Y una vez que el tejido se necrosa, llega al proceso de la apoptosis. Y una vez que llegamos a la apoptosis a nivel neuronal, pues básicamente perdimos las estructuras y por lo tanto las funciones que éstas demandan. Ahora, es importante también mencionar un punto relevante o que se relaciona de forma directa con esto y que justamente es PIC. PIC, básicamente la presión intracraneal. Esta presión intracraneal nos dice básicamente que dentro de la estructura del cráneo, la presión que se genera por tener un encéfalo, todas estas estructuras anexas que mencionábamos, la sangre y líquido cefalorraquídeo, hay una presión de 10 hasta 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante esto? La presión intracraneal va a ser la presión que nosotros o que el corazón tiene que romper, ¿sale? Para poder hacer circular la sangre dentro de esa bóveda craneal y que finalmente el cerebro esté perfundido. Entonces vamos a ver más adelante que estas situaciones se relacionan de forma directa. Y por lo tanto, nosotros tenemos que sacar algo que se llama presión de perfusión cerebral, que se saca haciendo una diferencia entre lo que es la presión arterial media menos la presión intracraneal. Si nosotros más o menos sacamos una presión arterial media de una persona sana, recordando la fórmula, son 2 diastólicas más una sistólica, ¿no? 120-80 de una presión, 80 y 80, 160 más 120 nos dan alrededor de 240, 240 entre 3 nos dan alrededor de 85, 80 y tantos. Si nosotros le bajamos a esto, pues básicamente, o 90 milímetros de mercurio, 120 y tantos, ¿no? Aproximadamente. Nos dice que lo ideal es que esté entre los 75 a los 80 milímetros de mercurio. Dependerá también la literatura y la bibliografía donde ustedes lo lean, pero básicamente es una de las presiones también relevantes a esto. ¿Por qué es importante? Más adelante también les voy a mencionar acerca de cómo se hace la monitorización de la presión intracraneal en las diferentes porciones, con las diferentes variantes que pueda haber, cuáles son las indicaciones, contraindicaciones, los pros y las contras de cada uno de estos territorios en los cuales nosotros podamos hacer la monitorización de la presión intracraneal. Y justamente eso es lo que nosotros vamos a estar verificando. Presión intracraneal menos la presión arterial media menos la presión intracraneal. Y bueno, dentro de lo que es la anatomía estructural y la funcional, pues es importante también que nosotros mencionemos cómo es que está irrigado el cerebro, es decir, cuáles son los territorios que están irrigados a través de qué estructuras. Hay una estructura que es famosísima y que es una de las estructuras más importantes y que básicamente esa estructura se llama polígono de Willis, ¿no? Se llama polígono de Willis por una simple y sencilla razón. Pues tiene forma de un pentágono, o sea, tiene básicamente 5 lados. Estos 5 lados están generados o están formados a través de la anastomosis de varias arterias importantes. Dentro de esas arterias importantes nosotros vamos a encontrar 2 grandes de ellas. Por un lado, me voy a adelantar un poquito, tenemos básicamente lo que es el callado aórtico. De ese callado aórtico, en la parte superior se genera algo que se llama tronco brachiocefálico. Ese tronco brachiocefálico se va a subdividir a su vez en 2 grandes arterias, ¿no? Unas que se llaman arterias vertebrales, que corren justamente sobre lo que son las vértebras, y otra que se llama arterias carótidas. Esa carótida tenemos una derecha y una izquierda. Después esa carótida se subdivide en la carótida externa, que básicamente irriga todo lo que es la parte facial, y
parte de lo que es mucosa, parte interna de cráneo, y la carótida interna, que justamente va a penetrar en el cráneo, y eso es lo que nos va a dar la unión de estas dos arterias, las vertebrales y la carótida interna. Cuando se anastomosan me dan esa estructura que se llama polígono de Willis. Ahora, el polígono de Willis está sentada o está por debajo de la base de lo que es el encéfalo, envuelve básicamente a lo que es el tallo cerebral, al bulbo raquídeo, a todo lo que es el encéfalo, y cruza una arteria grandota por en medio del encéfalo dentro de esos dos hemisferios, que básicamente es la arteria basilar, ¿sale? Y entonces tenemos una circulación anterior y tenemos una circulación posterior y tenemos arterias comunicantes en cada una de ellas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque dependiendo de la patología de la cual estemos hablando, por ejemplo, cuando tenemos procesos isquémicos, podemos tener alguna trombosis en alguna de las arterias, y el cerebrito evidentemente va a tener una baja en este flujo sanguíneo, pero va a tener predominios dependiendo de la región o el territorio que está siendo afectado, será la sintomatología. Sin embargo, el cerebro va a recibir menor cantidad de flujo sanguíneo, a tal grado que una de dos, nos da tiempo de poder corregir esta problemática y generar una estrategia para que no haya mayor lesión en esas neuronas, o puede ser tan grande el territorio que se va afectado que pues básicamente perdemos una gran cantidad de función de este encéfalo. Ahora, desde el punto de vista anatómico, básicamente, si nosotros hiciéramos un cambio en la toma, pues vamos a ver esta arteria, ¿no? Que la arteria basilar va a recorrer todas esas estructuras y después van las arterias penetrantes. Cuando nosotros tenemos infartos o tenemos isquemias o la presencia de neurismas, si hay ruptura, pues vean la gran cantidad de territorio cerebral básicamente que se perdería, y es justamente esta situación la que deriva en las manifestaciones clínicas tan severas que algunos de nuestros pacientes nos pueden empezar a presentar. Y entonces justamente es esta relación la que guarda una importancia para que yo entienda, número uno, cuál es el territorio afectado, número dos, cuál es la causa que está generando esta afectación territorial. Pues repito nuevamente, puede ser una disección, puede ser un aneurisma, puede ser una hemorragia, puede ser un trombo, etcétera, ¿no? Y entonces, esto nos habla acerca de empezar a hablar acerca de otras características, como es la doctrina Monroe-Kelly, ¿sale? Donde nos dice, ¿qué nos dice la doctrina Monroe-Kelly? Bueno, nosotros tenemos un continente, ¿no? Contenido y continente. Un continente es algo que justamente va a poder abrazar o va a tener algo dentro de él. Esto que tiene dentro de él justamente es el encéfalo, líquido cefalorraquídeo y sangre. Esos son los tres grandes contenidos dentro de este continente. Y vamos a analizar las características. La sangre es un líquido, por lo tanto, tiene la capacidad de aumentar o disminuir su volumen. Y el líquido cefalorraquídeo, su nombre lo dice, ¿no? Es un líquido. También tiene la capacidad de producir menos o más cantidad de líquido cefalorraquídeo dependiendo cómo se detecte esta presión, y los plexos coroideos cómo estén trabajando, ¿no? Los plexos coroideos son las estructuras específicas encargadas de la producción de este líquido cefalorraquídeo, están dentro de dos ventrículos cerebrales. Y entonces, cuando se detectan ciertos cambios en las presiones, ciertos cambios en la cantidad de líquidos o de sangre, alguno de ellos va a tratar de disminuir. Entonces, el primer mecanismo que se echa a andar para tratar de compensar el incremento de volumen, ya sea de sangre en el caso de las hemorragias o en el caso de un traumatismo craneoencefálico, cuando el cerebro se empieza a edematizar, es la disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo. Pero llega un momento en que el líquido cefalorraquídeo ya no se produce en su totalidad o ya disminuyó lo más que se podía disminuir, y entonces ahora el problema es que el siguiente elemento que va a disminuir la cantidad que se encuentra dentro del cráneo es la sangre. ¿Por qué? Porque el cerebro yo no lo puedo comprimir. El cerebro es un tejido tan lábil, tan sensible a los cambios de presión por compresión, por aceleración, desaceleración, relacionado también a los cambios de flujo sanguíneo, que pues es básicamente de los tres contenidos, el que no puede tener ningún tipo de modificación porque nos va a dar una sintomatología importante. Entonces, esta parte más adelantito todavía se las voy a explicar un poquito más a profundidad para que lo vayan entendiendo. Sin embargo, es importante que sí sepan que cuando esto aumenta,
pues los otros forzosamente tienen que disminuir. Y bueno, tal así como se ve aquí en la imagen, ¿no? En un estado normal siempre va a haber un equilibrio entre lo que es la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo. Entonces, este puede ser venoso y arterial, justamente. Cuando el cerebro incrementa su tamaño, que puede ser a consecuencia de un efecto de masa por un tumor, por una hemorragia o demás situaciones, el primerito que empieza a perder es el líquido cefalorraquídeo y medianamente la sangre empieza a tratar de disminuir su volumen, se empieza a vaciar. Cuando el efecto de masa es cada vez más grande, el líquido cefalorraquídeo prácticamente se pierde en su totalidad y el flujo sanguíneo venoso es también el que empieza a disminuir, de tal manera que se trata de preservar la mayor cantidad de flujo sanguíneo arterial para que el cerebro no pierda esta capacidad de la regulación cerebral. Y ahorita vamos a hablar también acerca de esto. Ahora, ¿qué es otra generalidad que tenemos que hablar? Todos nosotros, yo creo que en algún momento ya nos han preguntado, hemos trabajado con pacientes y tenemos que dentro de nuestras hojas de enfermería poner lo que es una escala, ¿no? Del estado de conciencia. Y todos sabemos que es la escala de coma de Glasgow y que esta escala de coma de Glasgow podemos obtener 15 puntos en su totalidad y lo mínimo que podemos obtener son 3 puntos, ¿no? Sin embargo, también diferentes estudios han generado a través de tratar de generar una escala modificada de Glasgow para algunos pacientes que tienen algunas situaciones clínicas muy específicas. No me voy a meter en esto. Sin embargo, es importante que sepan que les pueden hablar de escalas de coma de Glasgow modificada, como la de Cook-Palma, ¿sale? Que nos habla con algún tipo de paciente con algunas alteraciones o relacionadas, por ejemplo, en el ámbito pediátrico, o demás situaciones, ¿vale? La parte importante es que hablemos de escala de coma de Glasgow. ¿Por qué de escala de coma de Glasgow? Yo les hablaba hace ratito que valoramos también lo que son pares craneales. Ustedes saben que el control básicamente de la fascia o de la cara depende de básicamente de 3 o cerca de 4 pares craneales, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, una mnemotecnia es el oye, oye, mamá, papá, traigo minifalda, ahora glúteos van a estar helados, ¿no? Tenemos el olfatorio, el óptico, el motor ocular, el patético, trigémino, facial, vestíbulo coclear, hipogloso, glosofaringio, vago, espinal y demás situaciones de estos pares craneales. Dentro de estos, pues tenemos uno que es el motor ocular que nos permite mover los ojitos, patético, el que nos permite hacerlos hacia arriba, motor ocular común, que es el que permite apertura y cierre de estos ojitos, el vestíbulo coclear, básicamente equilibrio y que nos permite escuchar, facial, el que nos permite hacer gesticulaciones junto con el trigémino. Entonces, todo este tipo de situaciones, justamente apertura de los ojos, si yo los puedo abrir, quiere decir que está bien. Respuesta verbal, el glosofaringio, el que permite el movimiento del lengüita, y la respuesta motora relacionada justamente a algunos datos que pueden hablarnos acerca de descerebración o de corticamiento. Entonces, por eso la importancia de esta escala de coma de Glasgow es que yo le tengo que dar una interpretación clínica entendiendo cómo es que se está presentando o cuáles son las manifestaciones que yo puedo interrelacionar justamente con el funcionamiento a nivel cerebral. Y bueno, esta escala de coma de Glasgow, ustedes también saben que se puede utilizar para establecer los niveles de estado de conciencia, ¿no? Puede estar consciente, somnoliento, obnubilación, estuporoso, comatoso, y entonces con cada uno de esos puntos yo puedo establecer un estado de conciencia. También me sirve para estadificar lo que es el traumatismo craneoencefálico en los traumas leves, moderados y los graves, dependiendo el puntaje que yo pueda obtener de esta escala de coma de Glasgow. Ahora bien, dentro de todo lo que es esta situación de la neuroprotección, tenemos justamente que hablar de un punto bastante importante que es fisiopatología. Es decir, ¿cuáles son las principales patologías que afectan al cerebro por las cuales se puede generar un daño neuronal y que va a requerir que yo pueda establecer estas medidas de neuroprotección? Dentro de estas situaciones, pues vamos a tener problemáticas que van a ser hemorrágicas, problemáticas que van a ser isquémicas y problemáticas que van a ser traumáticas, ¿vale? Dentro de todas estas, les voy a presentar varios esquemitas de estos. Tenemos una lesión primaria. ¿Cuál puede ser la lesión primaria? Bueno, vamos a hablar que la lesión primaria va a ser de un daño físico y funcional, ¿vale? Puede ser traumático, puede ser a consecuencia de que no le llega flujo, no tenemos sangre, no tenemos oxígeno, no tenemos glucosa o alguna situación.
Por lo tanto, este daño puede ser difuso o puede ser focal. ¿Difuso en relación a qué? Bueno, un ejemplo, yo voy manejando, tengo un accidente, no traigo cinturón de seguridad, el cráneo acelera, desacelera, golpe y contragolpe, ¿sale? Entonces tiene un problema en la región frontal y un problema en la región posterior, a nivel occipital, cerebeloso, qué sé yo. Entonces, como hay dos puntos de un lado y del otro, pues eso podría ser algo difuso. Entonces, ¿a qué se debe algo difuso? Pues puede ser por conmoción o por edema. Podemos tener un foco edematoso en la parte temporal derecha, podemos tener un foco edematoso en la región frontal izquierda, ¿no? O focal, justamente a consecuencia de un proceso hemorrágico, de un hematoma o de una fractura cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico. Estas dos situaciones, la conmoción, el edema, la hemorragia, hematoma, fracturas, me va a generar un daño axonal, es decir, problemas entre las conexiones de este cerebrito, de estas neuronas, que básicamente me va a generar problemas directamente en materia blanca a nivel subcortical, y esto me va a dar una traducción clínica. Esta traducción clínica se ve reflejada en lo que es la pérdida del estado de alerta, la pérdida de la respuesta motora y el edema axonal. Entonces, tenemos que recordar que justamente en todas las funciones que tiene el cerebrito, ¿sale? Tenemos dos grandes funciones que nosotros nos van a permitir determinar la magnitud, el daño o el nivel al cual está lesionado este cerebrito, que puede ser la pérdida del estado de alerta, la parte sensitiva, ¿sale? O sea, el uso de los sentidos, no digo que son 5, son muchos más sentidos los que tenemos, incluyendo la propiocepción, y la respuesta motora, es decir, que haya alteraciones en algún hemicuerpo, ¿sale? Ahora, posterior a todo esto, el problema no radica solamente en la lesión primaria, sino que vamos a tener una lesión secundaria. ¿Qué es esto de la lesión secundaria? Bueno, cuando justamente hay esta disregulación en la doctrina Monroe-Kelly, donde hay un incremento de la masa encefálica porque se está edematizando, baja el líquido cefalorraquídeo, ya disminuyó en su totalidad, ya no hay flujo sanguíneo arterial, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los niveles de oxígeno empiezan a bajar. Cuando empiezan a bajar los niveles de oxígeno, el bulbo raquídeo, el tallo cerebral, el encéfalo empiezan a mandar diferentes señales donde va a haber una perpetuación del daño a nivel celular, perdón, que me va a dar múltiples características. Puede haber incremento de los niveles de CO2 que me generan una situación vasodilatadora, y entonces ahí ya se me empiezan a conjuntar dos tipos de problemáticas. Justamente aquí tenemos algo que se llama edema citotóxico y tenemos un edema vasogénico. El edema citotóxico se da justamente por esta lesión a nivel de las células, donde tenemos la liberación de citocinas proinflamatorias, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, la liberación de cuerpos polimorfonucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se da todo este proceso, básicamente inflamatorio, empieza a haber procesos de isquemia por compresión de las arterias, por vasoconstricción, y esto nos genera mayor lesión celular. Estas células liberan ácido araquidónico y otras sustancias proinflamatorias que inflaman a las de al lado, 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 y entonces resulta que ya después tenemos edema cerebral en todo el territorio completito. ¿Qué me genera esto? Me da como resultado el incremento de la presión intracraneal. Entonces, la presión de perfusión va perdiendo capacidad de perfundir al cerebro y la presión intracraneal va subiendo. Esta diferencia que se va a empezar a generar es justamente el problema, ¿sale? Y eso es ahí donde voy a empezar a intervenir a través de mis medidas de neuroprotección. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral disminuye, genera congestión vascular, hay una fuga de líquido en los capilares, y esto me da como resultado el edema vasogénico, por un lado. Por otro lado, lo que vamos a tener es que empieza a incrementar los niveles de CO2, es decir, empieza a haber una hipercapnia a nivel cerebral. Y resulta ser que los vasos sanguíneos a nivel cerebral son extremadamente sensibles a los cambios directamente de CO2.
Esa es una de las razones por las cuales cuando ya estamos aburridos, cuando el licenciado que nos está dando la sesión ya se aventó 2 horas y media con su choro y demás, y yo estoy enfrente de la computadora de mi celular, empiezo así a quedarme con sueño. ¿Por qué? Porque bajo la frecuencia respiratoria, baja la frecuencia cardíaca, y entonces empieza a haber acumulación, se empieza a dilatar las arterias con la finalidad de que a mí me llegue mayor flujo sanguíneo y entonces yo trate de despertar, ¿vale? ¿Qué es el problema de esto? Pues que justamente hay una congestión vascular porque la sangre ya tiene una resistencia que no le permite entrar y entonces se empieza a quedar esa sangre estancada previa a y no permite que haya una perfusión en los tejidos. O sea, solamente se encuentra circulando y es donde empieza a fugarse. ¿Qué me da como resultado? Pues que haya hipoxia e isquemia en diferentes territorios. Por lo tanto, las células empiezan con una glucólisis anaerobia, es decir, empiezan con un metabolismo anaerobio, y sabemos lo que esto significa, ¿no? Directamente es la producción de ácido láctico, y como en otras sesiones ya se los he mencionado, el incremento de ácido láctico es un factor de mal pronóstico aquí y donde quiera que nosotros vayamos. Hay un bloqueo también de la bomba sodio-potasio, ¿sale? A nivel celular, cerebral, y por lo tanto también incrementa los niveles de sodio, calcio y agua a nivel cerebral. Y justamente ese es el problema. Ese es el problema, pero también va a formar parte de la solución estos electrolitos. Más adelante lo vamos a ver con las medidas antiedema y el uso de las soluciones hipertónicas. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el problema de que incremente el calcio a nivel cerebral? El problema del incremento del calcio a nivel cerebral es que va a generar una desintegración de proteínas y lípidos y esto nos va a generar la liberación de radicales libres, es decir, procesos de oxidación, que nos da como resultado la presencia de daño neuronal, citocinas proinflamatorias y bueno, todo esto en conjunto nos da la muerte celular. Es importante que nosotros vayamos a relacionar todo esto. Más adelante les voy a poner otro esquemita para que lo vayamos tratando de ir relacionando un poquito cada vez más y sea más fácil de digerir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El cerebro está totalmente indefenso ante este tipo de problemáticas. El cerebro no puede hacer realmente nada cuando tiene algún tipo de traumatismo. ¿Qué pasa cuando empieza a bajar el flujo sanguíneo? ¿Qué pasa cuando se empieza a congestionar? Bueno, resulta ser que así como todos nuestros organitos de otros sistemas tienen la capacidad de generar medidas compensatorias o tienen mecanismos compensatorios directamente que les permiten sobrellevar el agudo de la patología, pues el cerebrito también no es la excepción, ¿no? Así como el corazón cuando, por ejemplo, empieza a haber un choque hipovolémico, incrementa la frecuencia cardíaca, cuando tenemos hipertensión, incrementa el inotropismo, entre otras, el pulmón cuando hay poca, igual choque hipovolémico, incrementa la frecuencia con la que respiramos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ponerles algunos ejemplos así muy rápidos. El cerebro también tiene estos mecanismos y estos mecanismos se llaman de autorregulación cerebral. ¿Qué es esto de la autorregulación cerebral? Nos dice que se basa en la modificación de las resistencias vasculares cerebrales. Es decir, va a hacer que haya una vasodilatación o una vasoconstricción de estas arterias de tal manera que permita incrementar el flujo sanguíneo o incrementar la presión. Estos son mecanismos básicos elementales de física de secundaria y básicos elementales de física de bachillerato, ¿no? Nos dicen, a determinado diámetro corresponde una resistencia al flujo de un gas o de un líquido en una tubería. Eso es por un lado. Por otro lado, la distancia que recorre esa energía es directamente proporcional al diámetro y la distancia, la resistencia que se va a obtener. Entonces, justamente a lo que yo les estaba hablando, a mayor cantidad de CO2 que se empiece a retener en el encéfalo, esto va a generar mayor dilatación, lo cual presupone que hay un incremento del flujo sanguíneo. El problema es que al dilatarse, sí incrementa el flujo sanguíneo, pero nosotros tenemos que recordar que para que nosotros tengamos perfusión debe de haber un equilibrio entre el flujo y la presión. ¿Qué significa esto? Mi arteria tiene un diámetro específico y con ese diámetro mantiene un flujo. Por esta arteria pueden pasar los 700 mililitros con una presión por arriba de 80 milímetros de mercurio. Cuando yo genero una vasodilatación, ahora permito que puedan pasar hasta 120 mililitros
no sé, 1 litro completito, ¿sale? 1000 mililitros por minuto. El problema es de que como se dilató, la presión cae de forma súbita. Y entonces yo ya no tengo esos 80 o esos 75 milímetros, sino que se caen hasta por debajo de los 60, 65 milímetros de mercurio. El problema de que suceda eso es que el cerebro no tiene la capacidad de perfundirse. Gira y gira y gira y gira la sangre dentro de él, pero no hay un aporte verdadero, porque no hay presión suficiente para que los espacios en esos capilares se puedan abrir y pueda haber la salida de los nutrientes y la recepción de los productos del metabolismo que se están llevando a cabo dentro del encéfalo. Entonces, este flujo sanguíneo va a estar acorde a las necesidades metabólicas cerebrales de oxígeno en cada momento, ¿sale? Esto también, esta dilatación, lo que les estaba diciendo, está determinada por la presión arterial de CO2. Y entonces tenemos que FCC significa flujo sanguíneo cerebral, para que lo vayan teniendo en cuenta, y RBC pues, son las resistencias vasculares cerebrales, porque vamos a empezar a hablar acerca de esto en algunos otros momentos. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tenemos el incremento del CO2, ¿sale? A nivel cerebral o a nivel arterial, ¿sale? El trabajo metabólico tiende a incrementarse. Entonces, por lo tanto, el flujo sanguíneo también sube, lo que les explicaba de la vasodilatación. El problema es que hay un proceso de vasodilatación y las resistencias vasculares caen. ¿Qué significa esto? No hay perfusión, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando la presión arterial de CO2 baja, el trabajo metabólico baja, pero las resistencias suben. ¿Qué significa esto? Van a decir, entonces ya hay perfusión. No. ¿Por qué? Ahora pasa lo contrario. Si yo tengo una arteria demasiado cerrada, hay la suficiente presión para que se perfunda. El problema es que no hay un flujo sanguíneo para que haya el aporte necesario metabólicamente hablando que satisfaga las necesidades de ese encéfalo. ¿Por qué? El diámetro normal permite 700, esto permite 1200, pero no hay presión. Esto solamente permite 400 con una presión extremadamente alta. ¿Qué significa? Que si hablamos dentro de las características del encéfalo, donde hablábamos del flujo sanguíneo que requiere por cada 100 gramos por minuto, no se está cumpliendo y entonces ahí es donde tenemos este problema, ¿vale? Entonces, vamos discerniendo y vamos hablando ya justamente de esas medidas de neuroprotección. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Paciente neurocrítico normalmente siempre tiene ventilación mecánica colocada. ¿Qué dispositivo tendré que ponerle a este tipo de pacientes? Un capnógrafo. Forzosamente o de preferencia, ¿verdad? Si lo tengo en mi unidad, pues tendré que utilizar una capnografía. ¿Para qué? Para que a mí me permita estar valorando tanto la salida y la entrada de esos gases a nivel respiratorio y que yo asegure que justamente estoy dando una ventilación adecuada, que me asegure que estoy entregando niveles de oxígeno adecuados y que no hay una retención de este CO2 que me pueda perpetuar el daño a nivel cerebral, por un lado. Por otro lado, dentro de estas medidas también de neuroprotección tendré que hacer una valoración de gases a nivel arterial para determinar cuáles son las presiones arteriales de oxígeno, las presiones arteriales de CO2 y entonces yo poder empezar a hablar acerca de esto. Ahora, medida también de neuroprotección tendrá que ser en determinado caso que así se amerite y con un paciente neurocrítico bastante grave y si se tiene la capacidad, poner un catéter en el bulbo de la yugular para poder determinar cómo se está dando el consumo metabólico de este oxígeno. Más adelante también les hablo acerca de este consumo metabólico a nivel cerebral. Y bueno, ya estábamos mencionando, el flujo sanguíneo cerebral es de entre el 15 al 25% de todo lo que es el gasto cardíaco, ¿sale? Y todo esto se va solamente al cerebrito, lo cual representa 40-50 mililitros por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto. Y el flujo sanguíneo está determinado por el consumo metabólico de oxígeno cerebral, que es la vía de autorregulación mediante la cual la resistencia vascular cerebral y la presión de perfusión cerebral se llevan a cabo. ¿Qué es esto del consumo metabólico de oxígeno? Pues no es otra cosa más que lo que les explico. De esos 40-50 mililitros, ¿sale? Le va a estar sacando 4 a 5 mililitros literalmente solamente de puro oxígeno. Cuando yo no tengo este aporte suficiente, pues el cerebro se empieza a quedar con hambre y entonces va a empezar a buscar de dónde. ¿De dónde? Pues básicamente es echar a andar otro tipo de metabolismo que no es el aerobio, ¿sale? Sino que será anaerobio.
Perdón. Y bueno, otra de las situaciones aquí relevantes o importantes a mencionar, pues es justamente la parte de la presión de perfusión cerebral. Esto se define básicamente como la presión que es necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. Y aquí, bueno, pues tenemos otra vez esta imagen, ¿no? Bien bonita de lo que es el polígono de Willis, donde nos dice que una presión de perfusión cerebral menor a 50 milímetros de mercurio va a generar una disminución en el flujo sanguíneo cerebral, lo cual nos genera isquemia cerebral. La presión ideal es de 60 a 70 milímetros de mercurio, eso es lo ideal, ¿sale? Y con una presencia de una presión mayor a 150 milímetros de mercurio, ¿sale? Vamos a tener un problema que se llama hiperemia cerebral, es decir, hay tanta presión que básicamente las arterias están tan constreñidas que solamente está pasando la sangre, pero no se está aprovechando toda esta cantidad de sangre que llega, por lo que justamente les explicaba, hay mucha presión, pero no hay un flujo suficiente y entonces tampoco permite un vaciado de forma adecuada de lo que es el seno venoso y entonces hay problemas con hiperemia. Les comentaba, nosotros a veces podemos colocar un catéter en el bulbo de la yugular, que básicamente es un abordaje yugular, pero en lugar de que el catéter vaya hacia una vía, en lugar de que se dirija hacia la parte inferior, como si buscáramos una vía central, tiende que ir hacia arriba. Entonces, en este bulbo de la yugular, nosotros podemos obtener muestras de sangre, ojo, no se utiliza para infundir líquidos, no se utiliza para la administración de medicamentos, no se utiliza para absolutamente nada de eso más que única y exclusivamente para obtener muestras de sangre que se puedan analizar en un gasómetro y se pueda sacar la determinación de qué cantidad de oxígeno el tejido cerebral está consumiendo, está extrayendo de esa sangre y entonces hacemos las comparativas de una gasometría arterial periférica de ese bulbo de la yugular para poder determinar justamente cómo está este consumo de oxígeno. Entonces, cuando yo veo que a nivel periférico o a nivel arterial, que yo estoy tomando una gasometría, tengo una presión arterial de oxígeno de 98 milímetros de mercurio y después yo voy al bulbo de la yugular y encuentro que tiene 90, lo que quiere decir es que no está sacándole oxígeno. ¿Sale? ¿Por qué? Porque básicamente así como está pasando la sangre, así se está yendo. ¿Cuál puede ser una de estas causas? Justamente esta presión tan alta. Por otro lado, ¿qué pasa si yo tengo una presión arterial de oxígeno de 96 y cuando le tomo una gasometría del bulbo de la yugular encuentro que la presión arterial de oxígeno es básicamente de 30? Quiere decir que hay un proceso en el cual se le está sacando demasiado oxígeno a esa sangre y entonces el cerebrito se está quedando con hambre, básicamente. Y eso a mí me puede permitir establecer medidas terapéuticas como puede ser la restitución con volumen, la administración de vasopresores o la administración de algún otro tipo de medicamento que me permita mejorar estas presiones arteriales medias y poder compensar la presión de perfusión cerebral. Ahora, respecto a la PIC, la vamos a definir como la presión que existe entre la bóveda craneal. Esta radica entre el 10 a 20, 10 a 15, dependiendo de la literatura que ustedes revisen, pero eso sí, no sobrepasa los 20 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, la presión intracraneal es la consecuencia de la interacción justamente de esos tres contenidos dentro de este continente, ¿no? Lo que les decía, masa encefálica, líquido cefalorraquídeo y sangre directamente. Entonces, el 80% del contenido es intracraneal, ¿vale? De este 80% total que tenemos, o sea, el otro 20% es hueso, ¿va? El 75 al 80% corresponde a lo que es agua, que es sustancia blanca, y la sustancia gris. Tenemos que entender que literalmente el cerebro casi es una gelatina. Son membranas que mantienen los líquidos dentro. Y justamente eso es lo que nos permite el intercambio de ciertas sustancias. Y el otro 20% de esta agua se encuentra a nivel extracelular, que es en el espacio intersticial. Básicamente, ¿cuál sería este espacio? Pues básicamente el líquido cefalorraquídeo y los espacios que existen entre cada una de las neuronitas. Ahora, esta imagen pues básicamente nos dice lo siguiente. Cuando hay un incremento de la presión intracraneal, ¿sale? La presión de perfusión cerebral baja. ¿Por qué? Porque el encéfalo se está creciendo, hay baja de disminución o disminución del líquido cefalorraquídeo, baja la cantidad de sangre que pueda estar circulando y al bajar la cantidad de sangre que está circulando, pues nos da como resultado la presencia de hipoxia.
¿sale? Y entonces esto nos da el incremento de la tasa metabólica a nivel anaeróbico, ¿sale? Hay mayor liberación de lactato, hay menor cantidad de ATP, la célula empieza a sufrir y entonces de forma posterior esta hipoxia nos genera isquemia. Esta isquemia nos da la liberación del lactato, el incremento del CO2, el incremento del pH y la disminución, esta flechita está al revés, de lo que es la presión de oxígeno. Lo cual, el lactato, el PCO2 específicamente, esto nos da una vasodilatación, lo cual genera edema cerebral. Este edema cerebral incrementa el volumen sanguíneo a nivel cerebral por este proceso de hiperemia, lo cual genera incremento de las resistencias vasculares cerebrales, incrementa la presión intracraneal y básicamente, si yo no intervengo en alguna de estas etapas, pues mi paciente va a terminar con un cerebro totalmente dematizado que se va a comprimir, va a terminar herniándose y eso es lo que mata a nuestros pacientes justamente de traumatismos craneoencefálicos, de eventos vasculares cerebrales, hemorrágicos, isquémicos y de cualquier otra patología que genere problemáticas directamente con el encéfalo. Entonces, veamos que es un círculo literalmente vicioso, donde si yo no genero la estrategia necesaria que rompa con este ciclo, mi paciente se me va rapidísimo, ¿no? Y entonces, pues aquí es donde tenemos esta estructura y es básicamente lo que estábamos hablando. En un estado normal tenemos el retorno venoso. Recordemos siempre que hay mayor cantidad de volumen de sangre en la parte venosa porque hay una regla anatómica. Por cada arteria existen 2 venas, ¿vale? Entonces, la cisterna natural del corazón son las venas. Y entonces, cuando hablamos de que algún efecto de masa se presenta, que puede ser hemorragia, edema, tumor, cualquier cosa que genere un efecto de masa va a ser que lo primerito que disminuya sea el retorno, la cantidad de sangre que tenemos en la situación venosa y el líquido cefalorraquídeo. Cuando ese efecto de masa tiene la capacidad de incrementar su volumen, el cerebro no puede hacerse más pequeñito, por lo tanto lo sigue haciendo el líquido cefalorraquídeo y el contenido venoso. De forma posterior, lo va a hacer la parte arterial, pero recordemos, no podemos dejar al cerebro sin sangre. Por eso es que esa es una indicación cuando tenemos pacientes con traumatismos craneoencefálicos severos, que tienen edemas cerebrales generalizados o que tienen difusos, pero que están haciendo desviaciones de línea media, es decir, esta línea, cuando hacemos una tomografía que se vea como choquecito, son indicaciones para procedimientos quirúrgicos, ¿sale? Eso básicamente es una de las situaciones importantes y ahí es donde vamos a entender esta doctrina de Monroe Kelly, la importancia y la relevancia que tiene para poder comprender en qué momentos yo justamente puedo dar ese tipo de tratamiento. Ahora, todo esto de la autorregulación nos dice que es la relación entre el volumen cerebral y la presión intracraneal, ¿sale? ¿Qué es esto finalmente? Pues al cociente entre la diferencia del volumen y el diferencial de la presión intracraneal, ¿sale? Eso es básicamente parte de la relevancia que tiene la autorregulación. Y el volumen necesario para obtener un cambio conocido de presión se le conoce como la compliance o la complianza cerebral. Es decir, ¿qué tamaño de una hemorragia yo puedo tener dentro del cerebro, ¿sale? Y que me represente un cambio importante a nivel clínico, ¿sale? Esa es una de las situaciones importantes. ¿Y qué tamaño de masa hemorragia es tan diminuto que no representa una situación clínica tan relevante, ¿no? Inclusive, cuando hablamos acerca de esto, tendríamos o podemos hablar acerca de algo que es una de las hemorragias más comunes, que es una hemorragia subaracnoidea. Las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Se pueden hacer pruebas de imagenología y con base en esas pruebas de imagenología determinar la necesidad de hacer tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. De igual manera, en qué momento está indicado el uso de calcio antagonistas, específicamente la nimodipina, porque si no tiene esas características, hablando desde el punto de vista del trauma craneoencefálico, no tiene caso, no tiene relevancia clínica que yo administre nimodipina como un neuroprotector, porque hasta antes de que se clasifique en determinada estadio,
no va a servir esa nimodipina. Entonces, por eso es importante que yo entienda cuál es esta parte del compliance cerebral. Es decir, eso también nos explica por qué el día de hoy las pautas para hacer craniectomías nos dicen, ¿tienes tienes pacientes con traumatismo craneoencefálico, tienes pacientes con eventos vasculares o neurocríticos en general? Indúcelos a un coma barbitúrico, de tal manera que bajes la tasa metabólica cerebral, le permitas a ese cerebrito edematizarse, pero limites el edema y está haciendo tus valoraciones con una tomografía cada 72 horas para ver cómo va ese proceso inflamatorio. De tal manera que yo al no abrir o no hacer un procedimiento quirúrgico no genero manipulación y no genero un proceso inflamatorio muchísimo mayor. Y también, evidentemente, disminuyo días de estancia, complicaciones derivados de esto, entre muchas otras situaciones. Y bueno, a la inversa, ¿sale? Cuando hablamos básicamente de lo que es la diferencia del volumen y el compliance, ¿sale? Cuando esto es al revés, es el resultante a un cambio conocido de volumen, lo cual se le denomina la elastancia cerebral y se interpreta como la resistencia que se opone a la expansión del volumen intracraneal. Por un lado, entonces tenemos qué tanto se puede expandir ese cerebrito, o sea, qué tanto se puede inflamar, y la otra es qué capacidad de generar ese proceso inflamatorio tiene ese cerebro. Hasta antes, repito e insisto, de que se genere un problema mayor, como una herniación cerebral, ¿sale? Y justamente estas hernias cerebrales son las que terminan matando a nuestros pacientes porque generan ruptura, generan lesiones irreversibles en lo que es el bulbo y lo que es el tallo cerebral, y eso es lo que termina matando, pues, desafortunadamente, a nuestros pacientitos, ¿vale? Entonces, esa es la situación relevante. Ahora, cuando hablamos de la regulación cerebral, va a pasar por diferentes estadios o por diferentes etapas. Así como ustedes saben que hay algo que se llama estado de choque, y en estos estados de choque tenemos diferentes estadios, como van a ser básicamente la fase inicial, la fase compensatoria y la fase ya descompensada, cuando tenemos taquicardia, cuando ya la frecuencia empieza a bajar y cuando ya se nos va totalmente la frecuencia hacia abajo. Cuando ya no tenemos una elevación de la tensión arterial, por ejemplo en el choque hipovolémico, cuando ya la tensión baja y cuando finalmente llegamos a la hipotensión, porque ya la liberación de catecolaminas no es lo suficiente, porque las resistencias vasculares ya llegaron a su límite máximo en la vasoconstricción, pues el cerebrito también va a cursar con estas fases, ¿vale? La fase número 1 se le conoce como fase inicial, y esta fase dice que nos corresponde, ¿sale?, a la fase alta de la compliance y la baja de la presión intracraneal. ¿Qué es esto del compliance? No es otra cosa más que entender la doctrina Monroe-Kelly. Si incrementa un volumen, el otro tiene que disminuir, sí o sí, o sea, ahí no hay de otro, ¿sale? En la que a pesar del incremento del volumen, no hay prácticamente ningún incremento de la presión intracraneal, pues el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo cerebral absorben este aumento del volumen, lo que les explicaba de doctrina Monroe-Kelly. La fase de transición nos dice que es de compliance baja y la presión intracraneal baja, es decir, ya se pueden empezar a encontrar o se pueden empezar a manifestar datos clínicos de un problema a nivel cerebral, a nivel neurológico, ¿sale? En la que la PIC aún es baja, pero progresivamente empieza a aumentar. Es decir, yo desde aquí ya la tengo que empezar a identificar, yo ya la tengo que empezar a ver y generar una estrategia terapéutica, porque de lo contrario, pues muy probablemente este paciente va a terminar empeorando o complicándose. Y bueno, la fase ascendente es una fase de bajada o nula compliance, de donde existe ya la descompensación, la presión intracraneal ya se va hacia la parte alta, ya estamos hablando de hipertensión intracraneal, en la que los mecanismos ya perdieron toda su capacidad, se agotaron, ¿sale? Y los pequeños cambios de volumen condicionan grandes aumentos de presión. Vamos a entenderlo esto como un globo, ¿sale? Cuando recién empezamos a inflar un globo, sentimos que puede entrar más aire, llegamos al punto medio, o cuando decimos, inclusive, ¿no?, en una fiesta, ¿ya con esto o lo inflo más? Ok, no, que ponle más, ok. Sabemos que todavía podemos inflar más ese globo, pero llega un momento en que ese globo se vuelve tan duro, pero tan duro, que sabemos que con que le hagamos
poquitito, ese globo en cualquier momento puede explotar. Justamente eso es a lo que se refiere esta última parte. Cualquier cambio pequeñito que pueda hacer puede incrementar la presión intracraneal de forma súbita, de forma abrupta, y eso nos termina complicando mucho más a nuestro paciente. Y eso es justamente una de las situaciones que nos da como indicativo hacer una descompresión quirúrgica, ¿sale? Ahora, el volumen sanguíneo cerebral nos dice que es constante en el cerebro y representa aproximadamente el 10% del volumen intracraneal, ¿vale? Ahora, nuevamente vamos a repetirlo, entre el 10, el 15 y el 25% del gasto cardíaco se va hacia el cerebrito. El flujo sanguíneo está determinado por el consumo metabólico, que no lo perdamos de vista. Por lo tanto, la autorregulación se da mediante lo que es el cambio de las resistencias vasculares y por la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo sacábamos la presión de perfusión cerebral? Presión arterial media menos la PIC. Entonces, ¿qué conocemos de forma rápida? Pues la presión arterial media. Se saca 2 diastólicas más una sistólica entre 3. Lo que yo no conozco es la PIC, ¿no? En un paciente sano, ustedes, yo, pues ya sabemos que va entre los 10 a los 15 milímetros de mercurio, no más inclusive de 20, o sea, de 20 no pasa. Y entonces yo saco la resta, ¿no? La tensión arterial media menos la PIC, y ahí es como saco mi presión de perfusión cerebral. Ahora, punto también importante, el consumo metabólico de oxígeno a nivel cerebral es el que corresponde al 40%, ¿sale? Este gasto se da de una forma basal, es decir, el cerebrito en un estado basal, cuando no estamos pensando, cuando no estamos sometidos a un proceso traumático, cuando no estamos sometidos a un proceso quirúrgico, a un proceso infeccioso y demás, solamente el 40% se va para mantener al cerebrito funcionando. El otro 60% se va a utilizar cuando vamos a mantener a una membrana trabajando de forma constante. ¿Cuándo vamos a poner a trabajar de forma constante esa membrana? Cuando tenemos procesos inflamatorios, cuando tenemos procesos traumáticos. Entonces, derivado de esta situación, es justamente cuando nosotros tenemos que empezar a hacer uso de estos medicamentos que van a ser neuroprotectores en el caso de tratar de generar menor excitabilidad en esta membrana y que entonces evitemos que la membranita se despolarice y empiece a mandar señales por un lado y por otro y que finalmente nos perpetúen todavía más el daño como pueden ser los estados epilépticos, ¿sale? O crisis convulsivas en el paciente neurocrítico. ¿Por qué? Porque junto con esto va a haber espasmos en su totalidad, disminución o ausencia de la función respiratoria y esto pues obviamente en conjunto con la hiperemia, la isquemia, la anoxia y ahora le sumamos la falta de oxígeno en su totalidad, pues vamos a perpetuar aún más el daño, ¿sale? Ahora, el 90% del consumo metabólico de oxígeno se va solamente para el tejido neuronal, ¿sale? O sea, vamos a también a tener que hablar desde el punto de vista anatómico que tenemos diferentes tipos de neuronas, ¿sale? Hay unas neuronas que son básicamente sensitivas, otras neuronas que son motoras y otras neuronas que son estructurales o que funcionan de sostén, así se les dice, ¿no? Que en este caso básicamente es la glía o la neuroglía. ¿Qué es esto de la glía? Bueno, me imagino que todos ustedes en algún momento han visto cuando se están construyendo las casas habitación, cuando se construye una casa, por ejemplo, aquí mucho en Latinoamérica, que ponemos algo que nosotros les llamamos columnas, castillos, traves, una losa, ponemos varillas atoradas, ¿no? Entre sí, y después se pone el concreto, el concreto, cemento, o como se le diga en diferentes partes. La neuroglía vendría a ser básicamente esa varilla y esos anillos junto con el alambre que le va a dar sostén para que el concreto pueda fraguar. Entonces, el 10% solamente corresponde a las neuronas estructurales y el 90% a neuronas sensitivas y motoras. Entonces, punto importante, ¿sale? ¿Quiénes son las que más se van a dañar? Pues justamente las motoras y las sensitivas. Ahora, las resistencias vasculares cerebrales van a depender de los niveles de CO2, importantísimo que nuevamente, por eso estoy repite y repite básicamente casi lo mismo, ¿sale? Ahora, el flujo sanguíneo cerebral va a variar en un 4% por cada milímetro de mercurio de CO2. ¿Qué significa esto?
que dense cuenta, si nosotros estamos hablando de una gasometría arterial normal, con lo que nuestros tejidos funcionan de forma normal, sabemos que los niveles de CO2 normales rayan entre los 30 a los 45 milímetros de mercurio de CO2. Ese es el gas con el que debemos de trabajar. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, sube a 46, vamos a tener una disminución, ¿sale? O más bien un incremento de un 4% de este flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué significa esto? Que a mayor CO2, la arteria se dilata de forma rapidísima, rapidísima, rapidísima. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un gas arterial de CO2 de 60 milímetros de mercurio, imagínense, ya tenemos 15 milímetros de mercurio por arriba. 15 por 4, básicamente tenemos 4, son 60% más de un flujo sanguíneo cerebral, lo que le está llegando al cerebro. Entonces, ¿qué significa esto? Es un estado de hiperemia, un estado que no favorece la recuperación, que no porque haya mayor flujo significa que esté perfundido este cerebrito, por lo que les explicaba de la vasoconstricción y la vasodilatación. Ahora, otra situación importante a tener en consideración es la anemia, ¿sale? Si nosotros tenemos un paciente neurocrítico, que puede ser un adulto mayor, que está desnutrido, que tiene problemas de anemia, el problema de la anemia en sí radica en la falta o la incapacidad de la sangre de transportar el oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay quien transporte el oxígeno, por lo tanto, siempre, en todo momento, los niveles de oxígeno en sangre van a ser altos, pero no hay suficientes personas que entreguen. Vamos a hacer una analogía. Básicamente esto funciona como repartidores, ¿no? Los eritrocitos son literalmente repartidores que pueden cargar en su espalda 4 moléculas de oxígeno y que las van a entregar por donde quiera. Resulta ser que para poder cubrir todo un país necesitamos alrededor de 120 millones de repartidores. El problema es de que no hay suficiente dinero para poder pagar el salario de todos. Entonces, ¿qué significa? Pues solamente tenemos 60,000 repartidores. Esos 60,000 repartidores, por más que den 2 o 3 vueltas al día, no van a poder cubrir las necesidades de todo el país. Por lo tanto, pues habrá zonas en las que hasta el otro día les llegue su paquete y se irá trazando la entrega de estos paquetes. La anemia sucede exactamente lo mismo. Al no tener suficiente cantidad de hierro, suficiente cantidad de eritrocitos, que la calidad de los eritrocitos no sea la adecuada, que el tamaño de los eritrocitos es tan grande que no le da oportunidad de entrar a otros eritrocitos, pues básicamente no hay suficiente cantidad de oxígeno para mantener esas demandas metabólicas, ¿sale? Y por lo tanto, pues ¿quién se va a quedar con mucha hambre? El órgano que se encarga de consumir demasiado oxígeno y demasiada glucosa por minuto por cada 100 gramos de este tejido, pues básicamente el cerebrito. Y entonces esto nos lleva a entender o a empezar a simplificar los elementos que involucran la regulación cerebral. Oxígeno es el número 1. Número 2 va a ser la glucosa, porque también si hay un flujo inadecuado, pero tampoco hay presión, no hay aporte de glucosa porque no sale esa glucosa a través de las membranas capilares. Entonces, ¿qué significa esto? A final de cuentas, si no hay oxígeno, no hay glucosa, va a haber isquemia, va a haber problemas con la célula y entonces eso nos lleva a problemas de lesiones y apoptosis. ¿Qué es esto de la apoptosis? Pues no es otra cosa más que ya se nos murió la célula, pues se va a terminar desintegrando, pero cuando se desintegra, o bueno, la apoptosis es la muerte celular programada, ¿no? Dentro del código de esas celulitas dice, bueno, cuando tú te llegues a morir, pues lo que tienes que hacer es explotar y liberas citocinas proinflamatorias que van a lesionar a la de al lado se vuelve a morir y así, ¿no? De forma exponencial. Otra de las características es que después de esta apoptosis no hay reemplazo neuronal, no hay reemplazo neuronal. Hay neuroadaptación y hay procesos de adaptación de esas neuronas, pero no hay reemplazo neuronal, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estas celulitas se mueren, tenemos que recordar también que desde el punto de vista electrolítico, tenemos nosotros electrolitos intra y extracelulares, ¿no? La mayor cantidad de electrolitos a nivel intracelular, por ejemplo, es el magnesio, el magnesio, fósforo, potasio. Cuando estas celulitas se mueren y explotan o se abren, liberan estos iones, básicamente, y entonces puede haber incrementos súbitos en los electrolitos séricos y de ahí es donde también radica otra importancia en la monitorización secuencial o paulatina de estos electrolitos a nivel sistémico para poder empezar a entender
cómo se está dando este comportamiento. Y bueno, finalmente, entender lo del contenido y continente, o sea, doctrina Monroe-Kelly. Cuando yo conjunto todos estos aspectos, junto con todo lo que hemos estado hablando del consumo metabólico de oxígeno, cuando hablamos de flujo sanguíneo, cuando hablamos de presión de perfusión, presión intracraneal, y los consumos metabólicos por cada 100 gramos de masa encefálica, pues podemos hablar justamente de la autorregulación cerebral. Cuando yo entienda cómo se interrelacionan cada uno de estos, pues justamente eso es lo que a mí me va a permitir saber qué es lo que está sucediendo y cómo puedo intervenir de forma importante en cada una de estas etapas. Ahora, hoy en día, y ustedes a lo mejor quienes son colegas en el ámbito pediátrico, neonatal, quienes son de urgencias y demás situaciones, hemos escuchado mucho hablar de una terapia, ¿no? Que esa se llama terapia de hipotermia o es hipotermia terapéutica. Y no es otra cosa, yo les digo a mis alumnos, no es otra cosa más que entender básicamente que la hipotermia al cuerpo le va a hacer lo mismo que le hace al pollo, al bistec que metemos al congelador, ¿no? Nosotros metemos la carne o los alimentos al refrigerador que se mantengan fríos porque eso reduce la tasa metabólica de las células que nos vamos a comer, que finalmente estamos comiendo células, de tal manera que no haya una destrucción y no haya un proceso de apoptosis que genere ese deterioro del bistec, del pollo, de los alimentos que inclusive ya cocinamos y no haya un proceso de descomposición. Entonces, la terapia de hipotermia no es otra cosa más que aplicar lo que le hacemos a la comida en un paciente. Pero obvio, ¿sale? No es yo voy a congelar a mi paciente y ahí lo dejo y pues ahí lo descongelan cuando ya crean pertinente. No. Evidentemente la terapia de hipotermia lleva ciertas pautas porque estamos hablando de un organismo que se encuentra vivo y nosotros trabajamos con cierto rango de temperatura porque debajo de esa temperatura nuestros órganos o nuestros sistemas comienzan a presentar fallas. De la misma manera que si estamos por arriba de esa temperatura ideal empezamos a presentar fallas. ¿Cuál es la importancia de esta hipotermia terapéutica? Porque es en la que me voy a como que enfocar un poquito más, porque es lo que se encuentra en auge, porque es lo que se utiliza, porque es la que mayor evidencia ha presentado, la que mejor o mayores recomendaciones tiene, ¿vale? Los factores de neuroprotección de esta hipotermia nos dice que, número uno, es que reduce el metabolismo neuronal. ¿Qué significa que reduzca el metabolismo neuronal? Pues básicamente es como si le diéramos diazepam, ¿no? Y entonces así como que dormimos a la neuronita, y entonces al estar media dormida, la neurona pues no necesita tanto oxígeno. Al estar media dormida, la neurona no necesita tanta glucosa por minuto. Al estar media dormida, pues no hay tanta información que esté enviando entre una y otra neurona, y entonces pues esto finalmente se traduce en que pues la neurona puede empezar a desinflamarse, las neuronitas que estaban a punto de explotar les damos pauta a que se relajen y entonces mejorar este funcionamiento. Tienen efectos sobre el flujo cerebral. ¿Qué significa esto? Si estábamos hablando de un efecto vasodilatador por efecto del CO2, el frío genera lo contrario, o sea, vasoconstricción, lo cual genera un proceso donde va a regular el flujo sanguíneo y mejora también la presión. Bloquea los mecanismos exocitotóxicos, lo que les explicaba del edema citogénico y vasogénico, ¿sale? Ya está limitando los dos tipos de edema. Perdón, va a generar también antagonismo del calcio. Lo que estábamos explicando de que cuando hay incremento del calcio a nivel cerebral, hay problemas con la síntesis de las proteínas, pues bueno, va a generar antagonismo de este calcio, por lo tanto los niveles de calcio se mantienen, no hay problemas con el metabolismo de las proteínas y entonces la célula le da tiempo a que pueda seguir trabajando. Y justamente es esto, preservación de la síntesis proteica. Disminución del edema neurogénico. Básicamente estamos haciendo lo mismo que cuando nos torcemos un pie o cuando nos ponemos un golpe, ¿no? Que nos ponemos fomentitos de agua fría y después calentita, fría y calentita. Pues básicamente hacemos uso de este tipo de situaciones. Modula la respuesta inflamatoria a través de la disminución del consumo metabólico, a través de la vasoconstricción, a través de que no permite que haya esta capacidad de los leucocitos, de los cuerpos polimorfonucleares
es decir, quimiotaxis, que lleguen hasta esa región que se está dando la afectación, y finalmente también hace una modulación de la apoptosis neuronal, es decir, disminuye la cantidad de celulitas que se van a estar muriendo por ese tipo de mecanismos de lesión. Entonces, vamos a ver que la hipotermia o el enfriar a nuestros pacientes, pues, nos resuelve, pero así de sobremanera, muchas de las problemáticas que puedan llegar a presentar. Y justamente la terapia de hipotermia se ha utilizado más sobre todo en el ambiente del paciente neonatal, ¿sale? ¿Por qué? Porque los neonatos, pues cuando nacen a veces ya tienen problemas como pueden ser síndromes de dificultad respiratoria, asfixias perinatales, por un trabajo de parto prolongado, porque la mamá al final de cuentas ya no pujó de forma correcta, no se hizo una valoración correcta, múltiples situaciones, ¿no? Y a los niños los ponen, por ejemplo, bajo una terapia de hipotermia, hablando específicamente a nivel cerebral, claro, durante 72 horas, ¿no? Sin embargo, existen estudios donde se han puesto también a pacientes de infartos agudos al miocardio, de arrestos cardíacos, de problemas a nivel cardiovascular, también bajo efectos de hipotermia terapéutica, y se han demostrado que tienen también efectos beneficiosos para el paciente. Ahora, ¿le puedo poner también terapia de hipotermia a todos los pacientes? La realidad es que no y sí. Ahorita vamos a ver este tipo de situaciones. Pero bueno, relacionando todo esto, isquemia, hipoxia y anoxia, básicamente disminución, ausencia o no está llegando el oxígeno al tejido cerebral, ¿vale? Lo cual nos da una disminución del ATP porque en lugar de tener metabolismo aerobio, nos llevamos a uno anaerobio, liberación de ácido láctico, y la célula pues, se nos está muriendo porque está tragando más energía de la que está produciendo. Aumento del calcio por fosforilación, perdón, y liberación de radicales libres. Estos radicales libres ya estábamos hablando básicamente que van a ser ácido araquidónico y citocinas proinflamatorias. Va también a haber la presencia de que son aminoácidos estimuladores como el glutamato y el aspartato que van a generar una excitabilidad mayor en la célula neuronal, ¿sale? Y esto es lo que nos va a generar un segundo incremento del calcio a nivel intracelular. Por lo tanto, también se da la pérdida de potasio intracelular, porque justamente esa celulita, lo que les decía, cuando la celulita se muere, hace apoptosis, explota y todo lo que está dentro de ella, pues sale, ¿no? Y eso nos va a generar una despolarización de la membrana, lo cual genera procesos de excitabilidad muchísimo mayores, y eso es lo que nos puede dar como resultado pues, la presencia de crisis convulsivas o estatus epiléptico en algunos de los pacientes. Ahora, ¿cómo lo vamos a interrelacionar todo esto? Bueno, tenemos una lesión cerebral de todas las que hemos estado hablando, traumáticas, isquémicas, anóxicas, etcétera, 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 ¿va? Eso nos va a dar una respuesta de muerte celular, lo cual genera liberación y producción de neurotransmisores. Estos neurotransmisores, lo que estábamos hablando, el glutamato y el aspartato, nos da como la formación de radicales libres, y esto genera procesos inflamatorios. En conjunto con esto, la producción de proteínas, ¿sale? Que en este caso van a ser las citocinas, nos va a generar un choque térmico a nivel de tipo antiinflamatorias, o se va a tratar de compensar con procesos antiinflamatorios. Junto con estas citocinas generan antioxidantes endógenos, y entonces esto nos va a dar como resultado el GABAérgico y cannabinérgico. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente es un proceso compensatorio que va a tratar de lo que se está inflamando contra lo que no se va a inflamar. Y esto como en su totalidad, pues nos da como resultado el porcentaje total de daño de tejido de que se va a dañar o tejido sano que nos va a quedar. Entonces, ¿cuál es la parte importante? Que yo tengo que limitar esta muerte celular para que no haya producción y liberación de estos neurotransmisores, evitando justamente que mi paciente entre en un estado epiléptico o en un estado donde la neurona se excite en exceso y eso consuma mayor cantidad de oxígeno y me genera radicales libres por procesos inflamatorios. Ese es el punto medular donde yo tengo que intervenir de forma temprana. Entonces, el inicio precoz va a ser cuando tenemos un flujo sanguíneo alterado, ¿sale? La satisfacción de la demanda metabólica no se da de forma correcta, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay una interrupción en el suministro de oxígeno, porque no hay suficiente cantidad de oxígeno, porque hay demasiado líquido, pero no hay presión, o tenemos presión, pero no hay líquido, ¿vale? Entonces, todo esto nos va a dar como consecuencia esta interrupción justamente de esta satisfacción de la demanda metabólica, una cascada inflamatoria y una cascada inmunológica, lo que les estaba explicando de los cuerpos polimorfonucleares, la presencia de las citocinas y ese proceso de la quimiotaxis, donde nos va a generar esta inmunológica y la inflamatoria, pues básicamente
la apoptosis. Una vez que tenemos esta apoptosis, pues lo que va a suceder es que las únicas que se nos van a quedar presentes van a ser las células estructurales, las células gliales, ¿sale? Estas van a ser las que van a soportar la mayor carga o el mayor peso en relación a la parte inflamatoria y van a tratar de generar las respuestas compensatorias para generar un proceso antiinflamatorio. Y entonces aquí es donde vamos a hablar acerca también de los receptores que vamos a estar precisamente mayormente estimulados, lo que son los del GABA, que es glutamato amino, no sé qué cosas, porque la verdad es que son nombres ahí medio raros, pero lo que sí sé es que tenemos múltiples neurotransmisores, como los de dopamina, los GABA, los alfa, porque más adelante vamos a hablar acerca de estos. Y bueno, todo esto que les acabo de explicar, pues no es otra cosa más que entender parte de la fisiología tan compleja y tan bonita de lo que es el cerebrito, ¿sale? Para poder ahora sí empezar a hablar justamente de las medidas de neuroprotección propiamente. Ahora, ¿qué es esto de la neuroprotección? Como hizo bien la licenciada Citlali hace ratito para empezarnos a hablar de este tema, pues van a ser todas las intervenciones, todas las medidas que nosotros podemos establecer para limitar, prevenir o revertir inclusive en ocasiones, pues el daño que se puede estar generando en estas celulitas. Ahora, también tenemos que discernir la diferencia que existe entre una lesión, ¿vale? El daño y la insuficiencia de estas celulitas. La lesión, pues, es normalmente reversible. La insuficiencia ya no existe en ninguna de las celulitas que pueda complementar ese tipo de problemáticas y es justamente en estos momentos cuando nosotros vamos a hablar acerca de la limitación, la prevención y la reversión de los daños. Ahora, resulta ser que los problemas a nivel neurológico pues tienen una tasa alta de incidencia, ¿sale? En relación a la disfunción. Y por lo tanto, pues es importante que nosotros protejamos este sistema nervioso central de situaciones que producen hipoxia e isquemia, ¿vale? Todo lo que les explicaba, todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, se traduce en reducir el proceso de hipoxia y de isquemia, asegurando presiones, asegurando cantidades de oxígeno adecuados, disminución de gases, bla, 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 lo que hemos hablado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas principales etiologías que van a generar este tipo de problemáticas hipóxico-isquémicos o anóxico-isquémicos? Los traumatismos craneoencefálicos, la hipertensión prolongada, ¿sale? En los pacientes en estados de choque, los eventos cerebrovasculares y los paros cardiorrespiratorios. Son como que las 4 entidades patológicas más comunes y más frecuentes que generan ese tipo de problemática. Y derivadas de estas justamente es donde nosotros tenemos que incidir o cuando tenemos pacientes de este tipo, rapidito tengo que empezar a pensar qué le está pasando o qué le va a pasar al cerebro si yo no genero una intervención adecuada. Ahora, durante este proceso, el cerebrito básicamente va a empezar a lesionarse. Es importante que yo sepa esto, ¿sale? Cuando ese cerebro se lesiona, por el mecanismo que sea, se van a activar respuestas que inducen daño cerebral o muerte celular. Esa es la parte importante. Bueno, se me muere parte de ese tejido. ¿Qué puedo hacer? Nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora en consecuencia? Más bien, ¿qué puedo hacer para que no se me muera? Nada. ¿Qué puedo hacer? Por consiguiente, bueno, evitar que se dañe más el tejido que está circundante o al lado de esa región, ¿vale? Entonces, ya hablamos también de la autorregulación cerebral y entonces yo tengo que favorecer o ayudar a ese cerebrito a que justamente mejore esos procesos de autorregulación y le dé yo las condiciones necesarias para que pueda preservarse esto sin necesidad que yo llegue a un tratamiento de tipo quirúrgico, ¿sale? Ahora, el término neuroprotección es relativamente reciente, ¿vale? No tiene muchísimos años, ¿va? Sin embargo, pues yo les explicaba que ya tiene mucho tiempo que se han realizado algún tipo de prácticas relacionadas a la neuroprotección, sin embargo, pues no se había acuñado al término propiamente. Y bueno, ya hace mucho tiempo, desde la antigua Grecia, ¿sale? Utilizaban lo que era la hipotermia para los traumatismos de cabeza, ¿sale? Eso es importante mencionarlos. Hay un médico en Estados Unidos que le mandaban llamar inclusive para que le diera tratamiento justamente al Papa Juan Pablo II, que es Joseph Barón,
¿sale? Cuando estuve haciendo la especialidad, múltiples ocasiones ha venido al Hospital Regional de Especialidad de Ixtapaluca, mi casa donde hice la especialidad, y él siempre nos compartía estas experiencias de que básicamente él fue un paciente que se autodió terapia de hipotermia, se ahogó literalmente en el mar, pero el mar estaba bastante frío. Entonces, a él lo que lo salvó literalmente fue que se indujo una hipotermia de forma accidental y eso le permitió sobrellevar pues este tipo de problemáticas. Actualmente es un médico en Estados Unidos que inclusive han sacado varios protocolos de tratamientos para ahora lo de COVID en esta situación de pandemia. Bueno, si tienen oportunidad, búsquenlo, se llama Joseph Barón y ahí les va a explicar, inclusive salen las noticias y demás, todo lo relacionado a la hipotermia, ¿vale? Él genera una tesis relacionada a la hipotermia y hay otro médico que genera su contratesis donde desacreditaba los efectos beneficiosos de la hipotermia. Sin embargo, ya se han sacado múltiples estudios donde nos hablan acerca de la importancia y la relevancia que tiene la hipotermia relacionado a beneficios relacionado versus, ¿sale? Las contraindicaciones que pudiesen llegar a tener. Ahora, desde el punto de vista histórico, también desde los años 30 se hacía referencia al empleo de agentes deshidratantes como protectores cerebrales. Esto también es una situación bastante importante. Hasta antes de que también se empezara a darse este auge tan grande de lo que es la hipotermia, ¿sale? Se utilizaban básicamente alcoholes. Ustedes saben que el alcohol deshidrata, ¿no? Quienes no lo sabían, pues nada más basta con que hagamos la analogía. Yo me pongo alcohol gel, de esos que no tienen glicerina, o utilizo alcohol etílico, isopropílico, el que ustedes quieran a nivel hospitalario, y si me lo pongo directamente en las manos, después de cierto tiempo siento que están muy secas mis manos. Esto se da por un proceso de osmosis inversa. Básicamente, a través de la membrana, el alcohol jala los solutos de este compartimento, genera deshidratación y junto con estos solutos, algunos de ellos, específicamente sodio, glucosa, jalan agua por poder osmótico. Entonces, ese es otro de los mecanismos que también vamos a hablar el día de hoy. Ahora, la neuroprotección, ya como había mencionado hace ratito, pues se refiere al empleo de cualquier modalidad terapéutica que previene, retarda o revierte, ¿sale? Ponemos revierte entre paréntesis. ¿Por qué? Porque realmente una vez que una neurona se lesiona, ya no es recuperable, es rehabilitable, que es una cosa totalmente distinta, ¿sale? Por eso lo ponemos entre comillas. Y entonces, pues todo esto es con la finalidad de que la lesión neuronal se limite. Otra de las situaciones importantes respecto a esto es que en este sentido se podría considerar la neuroprotección como una técnica de citoprotección. Cito se refiere a célula, ¿vale? Similar a la cardioprotección o a la vasoprotección, justamente en los otros ámbitos en los cuales también se ha utilizado la terapia de hipotermia u otros mecanismos, ¿no? Como por ejemplo a los pacientes que les dan su aspirina Protec o que les dan 50 miligramitos de metoprolol que se los dan como cardioprotector, ¿no? Que alguna vez la literatura decía que era un cardioprotector. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que producen sustancias endógenas, como van a ser los estrógenos, que son cardioprotectores naturales. Por eso es que la tasa de incidencia, por ejemplo, en las pacientes menores de 40 a 45 años, hasta antes de que lleguen a lo que es la menopausia, pues tienen mayor incidencia en los infartos relacionados a los hombres. Después de pasando la menopausia, la tasa de incidencia básicamente se vuelve equiparable. Y bueno, en este sentido es más reciente y bueno, hace énfasis al balance de las respuestas del organismo frente a un evento de isquemia o traumatismo cerebral. Eso básicamente es la neuroprotección. Ahora, ¿qué es la parte importante de todo esto? La neuroprotección pues básicamente es un tratamiento, ¿sale? Pero el tratamiento no solamente contempla una sola arista, contempla múltiples vertientes, múltiples situaciones importantes relacionadas a todo esto, donde nos habla específicamente de los protocolos que se tienen que dar dentro de lo que son las unidades de cuidados intensivos, ¿sale? Específicamente unidades de cuidados neurocríticos, el control de la lesión primaria, es decir, yo tengo que saber, ok, mi paciente, ¿por qué es un neurocrítico? Ok, no es lo mismo el tratamiento que yo le tengo que dar a un paciente de traumatismo craneoencefálico, a lo mejor que tiene inclusive hasta una fractura de cráneo que está abierta, que tiene una situación penetrante, a un paciente que pues evidentemente le dio un evento vascular cerebral de tipo isquémico, ¿vale? No hay un efecto de masa. Inclusive entre los eventos vasculares, el isquémico y el hemorrágico dan unas caracterizaciones clínicas totalmente distintas, ¿vale?
El control a la atenuación de los mecanismos de lesión secundaria, lo que le hablábamos, ¿no? Los problemas con los síndromes de reperfusión, el incremento del calcio, entre otras situaciones. Y bueno, el uso adecuado y precoz de la cirugía, incluida la craniotomía descompresiva, es decir, en qué momento yo tengo que saber cuándo está indicado que yo le pueda hacer una cirugía a mi paciente y cuándo puedo retardar o retrasar este momento para generar el proceso quirúrgico. Ahora, dentro de cada una de estas situaciones o estas pautas de manejo que le tengo que dar a mi paciente de tratamiento, los criterios de ingreso, ¿sale? Quienes a lo mejor algunos de ustedes nos han seguido también en esto del diplomado de cuidados intensivos, hablábamos de los criterios de ingreso a una terapia intensiva, es decir, es un paciente joven, es un paciente adulto, cuántos sistemas están afectados, necesita soporte vital importante, cuál es el pronóstico que tiene mi paciente para que yo determine quiénes tienen que ingresar y quiénes se pueden manejar fuera de la unidad de cuidados intensivos. La otra, un punto bien importantísimo, ¿cómo voy a hacer el manejo de la analgesia? ¿Cómo hago el manejo de la sedación? ¿Cómo llego a un proceso en el cual yo induzco un coma a mi paciente? O sea, un coma barbitúrico. Ahora, ¿cómo ventilo a mi paciente? Porque evidentemente si lo induzco un coma barbitúrico, mi paciente se le olvida respirar. Y si se le olvida respirar, pues tengo una complicación. Tendré que poner un ventilador mecánico. Inclusive sabemos que algunos medicamentos, específicamente benzodiazepinas, algunos medicamentos inductores, cuando desafortunadamente los sistemas de salud están colapsados, que ponemos propofol en infusiones continuas, ¿cómo va a ir cómo va a modificar de forma directa inclusive el funcionamiento a nivel del sistema cardiovascular? Tendré que utilizar vasopresores. ¿Qué tipo de vasopresor qué tipo de vasopresor voy a utilizar con base en qué necesidad, ¿no? Utilizo norepinefrina, pero si además de la nore tengo que utilizar otro, ¿cuál sería el que tengo que hacer uso de esto? Y entre otras pautas terapéuticas. ¿Qué medicamentos anticonvulsivantes tengo que utilizar? Como por ejemplo la de fenilidantoína o la fenitoína sódica, ¿no? Como la conocemos. Tendría que utilizar accesos vasculares invasivos, como una línea arterial, un catéter vascular central, ya lo mencionaban, ¿no? Un catéter venoso central, inserción central, entre otras variantes. La presión intracraneal, ¿cómo la monitorizo? La analgesia, nuevamente, ¿qué tipo de analgesia? ¿Qué es el BIS? También les voy a hablar ahorita más adelante acerca del BIS, el índice biespectral, y la sedación específicamente. Los niveles de CO2, lo que mencionábamos de una capnografía, la monitorización de los gases arteriales a través de que ya puse pues, una línea arterial, la aspiración de secreciones, ¿cómo voy a generar inclusive también esta aspiración de secreciones? Porque si ustedes recuerdan, cada vez que un paciente hablamos de un paciente neurocrítico, pues hablamos de que tiene que tener una inclinación específica de la cabeza que le permita que haya una subida adecuada de la sangre, pero que también favorezca el retorno venoso y que no haya un proceso de hiperemia a consecuencia de una mala posición. El paciente está totalmente de lado, tiene la cabeza así, o cuando lo tenemos en decúbito supino y que entonces llega con mayor presión la sangre a la bóveda craneal y pues esto nos perpetúa todavía más las lesiones por incremento súbito de la presión. Todo esto, estas situaciones, vean cómo desde el punto de vista de los cuidados de enfermería radica en algo a veces pero tan sencillito como darle posición a mi paciente. Es decir, ¿cuál es la importancia que tiene el hecho de que yo deje a mi paciente en decúbito supino, en decúbito lateral, o que simple y sencillamente lo tenga en una posición de semifowler? Eso puede marcar la diferencia para que mi paciente se complique o pueda tener un mejor pronóstico desde el simple y sencillo hecho de la posición en mi paciente. Y bueno, ya hablando de lo que es la neuroprotección farmacológica, vamos a hablar acerca de lo que son los diuréticos osmóticos. Realmente diuréticos osmóticos no hay una gran variedad, una gran alternativas que tengamos de estos medicamentos, ¿vale? Entonces, nos dice que los diuréticos osmóticos de entrada van a ser sustancias que cuando nosotros las ingerimos,
van a hacer que se elimine agua y electrolitos del organismo. ¿Qué son estos de los diuréticos osmóticos? Un ejemplo bien sencillísimo de un diurético osmótico no es otra cosa más que la chela, ¿no? La cerveza. Bueno, o cualquier tipo de alcohol, whisky, Bacardi, brandy, lo que ustedes quieran. ¿Sale? Entonces, estos tipos de alcoholes, lo que nos van a dar como características es que es un proceso de diuresis de tipo osmótica, porque van a jalar electrolitos. Por eso el otro día tenemos la famosísima resaca, ¿no? Sin embargo, pues no le vamos a dar a un paciente neurocrítico, pues le vamos a invitar a una cerveza, porque pues evidentemente vamos a perpetuar más este daño, ¿no? Por otros factores. Y bueno, son medicamentos que se van a filtrar en su totalidad a través de lo que es el glomérulo, o sea, a nivel renal. Estos no se reabsorben, son prácticamente inertes y son excretados por los túbulos colectores, es decir, tampoco tienen efecto sobre algún otro tipo de hormona. Van a ser útiles para eliminar agua, ¿sale? No retienen sodio, es decir, va a hacer que también junto con eso se vaya el sodio, ¿sale? Se van a utilizar para traumatismos craneoencefálicos penetrantes, no tienen efecto sobre la hormona antidiurética, sobre traumas craneales y también se utiliza para lo que son problemas de hipertensión intracraneal. Esas básicamente son las indicaciones que van a tener este tipo de diuréticos osmóticos. Y bueno, el diurético osmótico por excelencia que se ha utilizado desde hace mucho tiempo como medida de neuroprotección o antiedema cerebral de forma rápida es el manitol. Sin embargo, hoy en día también ya hay nuevas pautas, hay nuevos lineamientos o nuevas evidencias que nos recomiendan que por encima del manitol tenemos otras opciones terapéuticas como van a ser el uso de las soluciones hipertónicas. Ahorita vamos a hablar acerca de ellas. Y entonces, cuando hablamos del manitol, tenemos que hablar que es un diurético osmótico que atraviesa la barrera hematoencefálica. O sea, esa es la principal característica y la parte más importante. Cuando yo administro un manitol, ese manitol atraviesa esa barrera hematoencefálica y genera, genera una medida antiedema, es decir, empieza a sacar el agua de la celulita a nivel cerebral, a nivel neuronal, básicamente, y eso es lo que permite que exista un proceso de antiedema a nivel cerebral. Tiene la característica que no se metaboliza, ¿sale? Tiene acción durante 30 minutos y se debe de infundir entre 20 a 30 minutos de forma continua, ¿sale? Puede o tiene la característica que se puede administrar aún o se debe tener cuidado cuando tenemos inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque como justamente es un diurético